Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que están con nosotros. Hoy tenemos otro de esos programas bien interesantes, ahora muy cercano, que tiene que ver con un aniversario. Es difícil hablar de aniversarios geológicos, ¿no? Uno, hacemos un pastel o qué hacemos, ¿no? Bueno, vamos a hablar del Paricutín, o Paricutín. Paricutín. Ajá, ya veremos por acá. Cuando yo estaba en la primaria, nos enseñaban en clases mucho sobre la historia y las historias de la erupción del Paricutín. Era una maravilla que todo el mundo asistíamos en la narrativa de nuestros profesores, ¿no? De hecho, todo el mundo conocíamos a Dionisio Pulido, ¿no? Y al doctor Atl, veíamos incluso imágenes. Yo recuerdo que nuestras mamás en las tareas que nos dejaban nos describían situaciones, porque ellas eran niñas o niños cuando la erupción, y mamá nos platicaba que caía ceniza. Somos de un pueblo al norte de Michoacán, en el límite con Guanajuato, y caía la ceniza, y usaban la ceniza para limpiar monedas y cosas de esas, ¿no? Y era un problemón con la ropa, porque la dejaban ahí y en la mañana amanecía toda llena de ceniza y todo ese tipo de cosas que yo he visto con tristeza que se ha ido perdiendo. Le he preguntado a mis estudiantes quién es Dionisio Pulido y pues no, Ya no lo sabe. nadie lo sabe. Les preguntamos del Paricutín y también en realidad su noción es muy vaga, si acaso a nivel de turista, ¿no? De que fueron al volcán y este tipo de cosas. Y bueno, esto lo traigo a colación por un aniversario más del nacimiento del volcán Paricutín y su asociación con toda una cultura, con un pueblo que sufrió, que padeció y eventualmente pues fue testigo de un fenómeno que a mí me parece portentoso, ¿no? Son cosas que surjan todos los días y a todos, ¿no? Que nos surja un volcán ahí donde estamos trabajando, donde íbamos a comer o este tipo de cosas. Y para hablar del Paricutín y este aniversario, pues de nuevo contamos con el apoyo de los investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Está por aquí Pedro Corona. Hola, Pedro. Hola. ¿Qué tal? Boris Chaco, ¿sí? Y Gaby Gómez, ¿sí? Que bueno, ya son amigos de este programa desde hace muchísimo tiempo y también ya hemos tenido oportunidad de hablar en otras ocasiones del volcán. Pedro, ¿qué significa el surgimiento de un volcán? Uno ve volcanes por todos lados y cosas de esas, y por qué este tiene una relevancia más allá que deberíamos de conocer todos. Bueno, yo inicio mencionando que es un aniversario más, pero es el 80 aniversario. Y entonces, hace 80 años, pues hubo un cambio trascendental, efectivamente, en la región de la meseta Purépecha. Y pues significa, porque podemos hablar en un presente activo, definitivamente, en el momento fue trascendente porque fue una verdadera tragedia para la gente que lo vivió. Causó éxodo, causó tristeza, devastó su territorio con un área pues, de más de 300 kilómetros cuadrados alrededor. Todo quedó prácticamente quemado y su ganado y su estilo de vida fue trastocado. Luego, ¿qué significa? Significa que es con la maravilla natural de América, se conoce así, y por tanto, pues fue muy visitado, sigue siendo visitado y se vuelve un laboratorio natural de vulcanología que hasta la fecha lo sigue siendo. Y algo interesante, pues es que decir que nazca un volcán, ¿verdad? Pues ya es algo magno, es algo gigantesco que supera seguramente la dimensión humana en todos sus, en todo, en el tiempo, en todo. Entonces, me parece que hablar ahora de 80 años, siempre se nos da, ¿no? Porque son décadas y tú dices, no, pues,
pasa el tiempo y la gente, a los 40, a los 50, y si vive más, 60 y 70, y se va así. Ahora 80 años, bueno, pues sería justo ir a conmemorar a un anciano de casa, ¿verdad? Como el anciano, y es verdad, todavía hay ancianos testigos que eran niños, ahora, ¿no? Ya se nos fueron los que eran adultos, pero es muy interesante porque pues permite siempre ir a recuperar efectivamente este significado que tú planteas y hacer una clara diferencia que hemos estado trabajando desde hace ya algunos años entre dignificar, entre entenderlo como identidad, como un laboratorio natural, y en hacer una gran diferencia con las comunidades entre lo que podría ser un recuerdo vago, olvidarnos de Dionisio Pulido, y tener la memoria de Dionisio Pulido, de lo que significó él seguramente por haber sido testigo de un fenómeno natural de esta dimensión. Entonces, pues hay un evento magno, por lo tanto, que vamos a llevar adelante y que poco a poco lo iremos describiendo con los compañeros ahora, pero pues a mí lo que siempre más me ha interesado seguramente es ir y volver al lugar y tratar de estar en la memoria precisamente de lo que ahí ocurrió, y afortunadamente hay una agitación por todos lados, palabras textuales de algunos comuneros, vamos a echar la casa por la ventana, dice, ¿no? Y entonces pues se vuelve muy interesante porque, bueno, además de que hay esta memoria recuperada y que los niños van a escucharla a través de estas actividades y de lo que le digan los adultos, también hay un congreso pues muy importante del cual se va pues a hablar en estos momentos, y yo creo que algo que señala, y cierro con esto mi intervención para soltar el micrófono un momento, es que en particular además de todas estas actividades, algo que va a caracterizar esta conmemoración es que hay 3 actividades artísticas, audiovisuales muy importantes que se van a presentar aquí en Morelia y también en las comunidades, y bueno, la presentación de un libro que se tarda. Muy bien. A ver, Gaby, que vamos contigo, pues que le salga un volcán a uno allí al lado de la casa o del trabajo, en este caso las parcelas, las milpas, ¿es algo común? ¿Es algo que suceda por todos lados? Pues ya está un volcán por otro más. No pasa todos los días, y pues sí, sería una tragedia, ¿no? Porque nos destruiría todo. Pero hay que recordar que estamos en un lugar altamente volcánico, ¿no? Que estamos rodeados de volcanes. El Paricutín forma parte de un grupo de volcanes que lo llamamos Campo Volcánico Michoacán, Guanajuato, en donde hay más de 1,200 volcanes. Y más del 90% de estos volcanes son como el Paricutín, que son pequeños y los llamamos conos de escoria. Entonces, bueno... Ay, eso soy muy feo, ¿no? y bueno, para nosotros geólogos sí es algo común que hay un volcán, pero para nuestra percepción como humanos es 80, pues bueno, no se sabe todavía cada cuánto nace un nuevo volcán aquí, pero quizás cada 500 años o cada 100 años, todavía no se sabe, pero puede ser algo común porque tenemos muchos volcancitos como el Paricutín que tienen 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 años y que están pues alrededor de nosotros, que en algún momento tuvieron que salir, nacer y devastar igual que el Paricutín. Y entonces, pues, por un lado no lo vemos como algo tan raro, ¿no? Porque por eso esta conmemoración, para que no se nos olvide de que vivimos en un país altamente volcánico y que en cualquier momento podría nacer un nuevo volcán. Estar conscientes de que ese peligro es latente, ¿no? Entonces, pero a ver, nosotros frecuentemente escuchamos en las noticias de erupciones de volcanes preexistentes, ¿no? Bueno, el Popocatépetl, que frecuentemente tiene ahí, Colima. En Colima, el volcán de Colima, hace algún tiempo el Chichonal, que fue un evento tremendo, ¿no?
pero que de la nada atestiguemos, ese ya no es tan común, ¿no? O sea, es decir, que surge ahí al lado, ¿no? Y veamos todo el proceso de surgimiento, de desarrollo y muerte o cese de actividad de un volcán. Eso es un caso único, ¿no? De ahí la importancia del Paricutín, porque es de los únicos volcanes en el mundo que se ha visto desde su nacimiento hasta que se apagó, ¿no? Y bueno, es muy diferente, como comentas, a los otros volcanes que vemos comúnmente que hacen erupción en México, el Colima, el Popo. Este tipo de volcanes como el Paricutín son pequeños, de una sola erupción o un solo periodo eruptivo, que es más probable que nazca un nuevo volcán a que ese volcán se reactive y tenga otra erupción. Sí, fíjate, estamos a punto por ahí de irnos al corte, pero resulta extraordinario pensar un poco en el surgimiento de un volcán de este tipo ahora, más allá de los daños. Por supuesto, a la gente no le va a hacer mucha gracia a la que está alrededor, no de donde surja, pero recordamos que estábamos en el mundo en guerra, ¿no? 1943, y bueno, pues era una situación muy convulsa. Entonces la atención que se le puso pudo haber sido todavía mayor si no está esta situación, ¿no? Pero ahora, con los instrumentos con los que se cuenta, con los sistemas de análisis, desde satélites hasta cuestiones ya muy particulares para estudios muy locales, pues sería un evento extraordinario, ¿no? Así volverlo a estudiar. Yo siempre he pensado que los geólogos, su pasión es que surja un volcán, ¿no? De nueva cuenta, ¿no? A lo mejor no lo declaran, pero cada que hay humo por ahí en algún lugar, fumarolas, y llegan queriendo que sí sea un volcán esta vez. Yo sí recuerdo las fumarolas estas en el lago de Chapala, ¿no? Que seguramente ustedes cruzaban los dedos porque sí fuera un volcán en serio, ¿no? Porque es una oportunidad, pues es un laboratorio en todos sentidos, no solo geológico, ecológico, social, o sea, el impacto social que esto tiene, que luego platicaremos de este punto, ¿no? Vamos a ir a la pausa y regresamos, ¿no? Que es un tema siempre interesante. Oigan, una pregunta así muy cortita antes de a la pausa. ¿Ustedes han subido al cono de un volcán? ¿Sí? A muchos, sí. Sí, bueno, porque quería hacer esa pregunta. Ya hemos apoyado la panza. Bueno, vamos al corte, ahorita regresamos. Pero no aquí, o sí. Muy bien, amigos de Saber Más, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de los 80 años del Paricutín, yo digo portento geológico, y bueno, en todos sentidos, porque también brinda oportunidad de estudiar cuestiones ecológicas. Por ejemplo, pues se murió mucho de la flora y la fauna, pero luego empezó a retornar y empieza a recolonizar y a hacer suelo, a sucesión fabricar suelo, la sucesión, van llegando animales, y se puede estudiar un proceso ecológico que se ha hecho en este volcán en Asia, que fue también una erupción tremenda, el Krakatoa, que se ha ido estudiando el proceso de sucesión. Me imagino que todo eso ha llevado el interés no solo de vulcanólogos mexicanos, sino de todo el mundo, ¿no? Sí, ¿tú conoces, Boris, el Paricutín? ¿Sí te han llevado? Sí, he visitado una vez en un congreso también en 2014. Sí, en llegué a subir hasta el cono. Y bueno, entendemos que junto a la celebración de las comunidades de la Universidad Michoacana, la Universidad Nacional, que van a generar muchos eventos alrededor de esto, hay un congreso internacional, ¿no? Y he visto por ahí el nombre de Gaby. ¿Quién me puede hablar del congreso? A ver, ¿por qué va a haber un congreso de vulcanología aquí? O sea, los volcanes son bien raros, ¿no? Pues sí, justamente para conmemorar estos 80 años, y porque es una cifra especial, y para reunir todos los estudios que se han hecho sobre este volcán, se va a hacer un congreso internacional donde se van a llevar a cabo varias actividades científicas, culturales, excursiones, tanto al Paricutín como a otros volcanes por aquí cerca, en el centro de México.
Y bueno, dentro de las conferencias científicas se va a hablar un poco sobre vulcanología, sobre los estudios nuevos, sobre el origen, la evolución de estos volcanes, pero también, como menciona, se va a hablar sobre la ecología, sobre la sucesión vegetal, sobre los paleoambientes, sobre la crisis volcánica, sobre estos enjambres sísmicos que ha habido en la región. Se van a hacer mesas redondas para discutir toda esta información, y pues se llaman a diferentes, vienen diferentes investigadores de diferentes partes del mundo para compartirnos su experiencia, y pues van a haber sesiones de pláticas, ponencias y también pósters. Eso es. Oye, Boris, hace poco hubo, y platicamos aquí, Gaby estuvo con nosotros, un enjambre de sismos, ¿no? Y sismos muy frecuentes, y incluso se sabe ya la profundidad y esas cosas, ¿no? ¿Tú sí eres de los que espera que haya un volcán, o dices, no, eso no pasa nada? No, de verdad, yo como vulcanólogo siempre he tratado todos los volcanes como volcanes activos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Paricutín, que es uno de los volcanes más recientes que tenemos y que está clasificado dentro de los volcanes que se considera como volcanes monogenéticos, volcanes que termina su erupción, ya se acabó, ya no hay magma, ya no hay nada. Sí, entonces, en las definiciones que realmente ponen para poder clasificar un volcán como inactivo, ya se acabó, es que dice que este volcán tiene que la última erupción debe pasar mínimo unos 10,000 años. Entonces, o sea que todavía tenemos tiempo de seguir celebrando. Hay mucho tiempo todavía. En el caso de que consideremos que para que consideremos un volcán apagado, debe haber pasado 10,000 años después de su última erupción. Entonces ese volcán, como yo, si me pongo en esa perspectiva, es un volcán todavía activo que puede en cualquier momento entrar en erupción. Ahora llega la segunda parte, no, es un volcán de pequeño tamaño. Entonces la mayoría de los volcanes de pequeño tamaño que se han estudiado en el mundo se ha dado cuenta que casi 80% de todos estos volcanes son volcanes que entraron en un ciclo de erupciones de que pudiera haber tardado 10 años, 15 años, 20 años, no sé, pero que después de que se paró la última erupción, la última actividad eruptiva, ya no entró más en erupción, ¿no? Entonces le consideraron como volcanes monogenéticos por ese periodo, por ese corto periodo de tiempo que tomaron para terminar la destrucción del magma hasta la superficie. Pero yo realmente considero el volcán Paricutín como uno de los volcanes activos hasta el momento, aunque no hay prueba, no hay nada que nos dice que va a entrar otra vez en erupción mañana. Pero en la zona es donde tenemos que estar más cuidadosos, porque si tenemos un volcán aquí que es muy nuevo y que alrededor hay volcanes que también un poquito más viejos, pero ¿qué nos dice que aquí no va a salir otro volcán? Porque hace unos días estaba como revisando el mapa cerca de esta zona de Paricutín y me di cuenta que muchos volcanes chiquititos que están ahí tienen como una asociación de tres conos así como juntitos. Entonces, si tenemos un pequeño volcán que tiene 3 pequeños cráteres, pero que todos están juntos, entonces es importante saber si todos entraron en erupción en diferentes episodios o si todos entraron en erupción en el mismo momento. Entonces, esta morfología que tienen esos volcanes en esta zona particular es algo que nos puede llamar la atención de saber, bueno, si Paricutín tomó 9 años para entrar en erupción, para terminar su ciclo eruptivo, ¿qué había pasado? Si había otra erupción antes, cerca, no, porque sí, eso se vivió desde el principio hasta el final. Pero todos los volcanes que están en la zona tardaron también el mismo periodo, o hay algunos que entraron en erupción 2 años, 5 meses después ya se acabó y después. Pero esta morfología que yo estoy como viendo me está llamando la atención para tratar de saber, porque también puede indicar que cerca del Paricutín puede entrar otra vez. A ver, Pedro, atendiendo a esto que dice Boris, es decir, todavía no sabemos todo del Paricutín, todavía sigue, el Paricutín y toda la zona, me refiero, ¿no? Sí. Todavía sigue siendo un lugar de mucho interés para los vulcanólogos, los geólogos.
y bueno, otros profesionales, ¿no? Sí, claro. Bueno, hay que identificar que Paricutín es un edificio volcánico que puede tener más de unos centros eruptivos, unos más pequeños, otros más grandes, Sapichu, que es el pequeño que está hacia el norte. Y lo otro es, en una visión, si nos alejamos con algún medio, con Google Earth o lo que tú quieras, pues vamos a ver una región volcánica importante. Y esa región volcánica, se ha dicho muchas veces aquí mismo contigo, que es una región volcánica de las más grandes, si no es que la más grande en el mundo, donde hay muchos edificios volcánicos contemporáneos desde el punto de vista geológico, es decir, con diferencia de cientos de miles de años entre ellos, a veces 1 millón de años. Esto quiere decir que ha habido una actividad volcánica, es una región volcánica activa. Y quiere decir, tenemos muchos edificios volcánicos, primos hermanos de Paricutín, otros un poco más grandes, pero eso significa de todas maneras que nosotros tenemos una anomalía térmica debajo de esta región y que las probabilidades de que efectivamente tengamos actividad volcánica, ya sea porque nazca un volcán o porque haya efectivamente un inflamiento, ¿no? Un radicismo que se le conoce, que el territorio se levante un poco, como la sismicidad como tal, ¿no? Y esto quiere decir sismos muy grandes por procesos tectónicos, que es la causa fundamental de la generación del magma, como también puede haber muchos sismos de menor magnitud que se concentran y que son los enjambres. Y esto implicaría, bueno, pues efectivamente que nosotros ahora, además de que tengamos la conmemoración, desde el punto de vista geológico, efectivamente con investigadores que vienen de otras partes del mundo, que han estudiado edificios y procesos similares en otras partes del mundo, pues se den aquí la oportunidad efectivamente de conocer a Paricutín, a este viejón de 80 años, digamos, y que la otra manera, bueno, pues que también vean este proceso que fue muy observado, digamos, se sabe el volumen, se sabe el área, se sabe cómo día a día, gracias también a la observación purépecha digamos, de los testigos, con miles de anécdotas, y que ellos van a comparar lo que allá tienen, lo van a traer y viceversa, la observación directa de aquí. Es decir, desde el punto de vista científico, seguramente pues es trascendental, digamos, la fecha. Fíjate, ¿cómo andamos nosotros en vulcanología en México? O sea, el nivel comparado con otros lugares. Dices, Gaby, que pues es una zona única, con toda esta actividad que hay debajo y la evidencia de volcanes anteriores. Pues de hecho aquí mismo en Morelia, ¿no? Estamos rodeados de conos, algunos sí parecen volcanes, otros ya no, ya fueron erosionados y ya no se nota tanto, pero en ese sentido el nivel de vulcanología de estudios es un fuerte en México. Sí, la verdad que no le pedimos nada a otras partes del mundo, ¿no? Tenemos muy buen nivel en vulcanología. Hay muchos vulcanólogos, bueno, comparados con otras áreas tal vez no tanto, pero sí se ha avanzado bastante porque, como lo dijeron, tenemos aquí en el patio trasero de la casa, tenemos el laboratorio natural para estudiarlos. Hay volcanes de todo tipo y es un ambiente complejo, geológicamente hablando, entonces pues se ha avanzado bastante, pero pues como todas las ciencias siempre hay mucho más por descubrir, ¿no? Es algo complejo y no es que necesitemos de los demás para estudiarlo, pero se hace un buen intercambio cuando se ven desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero además yo creo que los vulcanólogos de México pueden presumir que tienen un laboratorio desde cero, ¿no? O sea, que pudieron observar todo, que no cualquiera va a tener. Pues estamos por concluir la parte de radio, pero yo decía al inicio que desafortunadamente se está perdiendo un poco la memoria fuera de la zona, de lo que ya hablaremos en la parte media. ¿Por qué alguien que me pueda decir así en menos de un minuto, por qué deberíamos interesarnos más en el Paricutín? ¿Por qué debería ser más una asignatura en las escuelas como lo fue en un momento? Pedro, ¿tú qué piensas?
En pocas palabras, bueno, justo creo que se ha mencionado ya, porque no es el único volcán que se ve nacer y desarrollar y extinguir su actividad. Ya solo esto sería una razón importante. La segunda, seguramente, pues es de todas las implicaciones para las ciencias naturales, sociales, digamos, hay procesos que todavía son activos, todavía hay gente que lo cuenta, y entonces hay investigaciones biológicas, por ejemplo, forestales, ¿no? Para entender este cambio forestal de los pinos, de los suelos, la relación de las cenizas. Bueno, estamos terminando el programa. Les queremos agradecer a todos. Si se pueden quedar a media, vamos a hablar un poco más de otras consecuencias. Muchísimas gracias a los tres, a las tres. O a las tres. Gracias. Y hasta luego. Muy bien, amigos de Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando del Paricutín, que cumple 80 años, ¿no? Y 80 años, en este caso, sirve un poquito, ¿sí? Porque, bueno, hablamos de miles y millones de años, ¿no? De edad de los volcanes. Aquí en el intermedio la discusión está buenísima, ¿no? Ya andaban retándose a duelo y cosas de esas, ¿no? Sobre si los volcanes nacen o se hacen. No era eso. Fíjate que nosotros vemos el surgimiento de un volcán, en este caso el Paricutín, hasta con cierto sentido romántico, ¿no? Nos parece pues fabuloso lo que allí aconteció. Es una oportunidad tremenda, única, de estudiar el surgimiento de un volcán desde cero, y desde antes de cero, según lo que se platicaba aquí, ¿sí? De actividad previa, todo eso. Decía yo que desafortunadamente pues el mundo estaba en una condición muy, muy compleja, y creo que se le pudo poner mucho más atención de la que se le puso, ¿no? Pero vamos al punto de que en México es difícil encontrar lugares donde no haya nadie. O sea, en todos los ecosistemas, todo, hay gente. Y entonces siempre que hablamos de este tipo de fenómenos, pues tenemos que considerar el factor social, el factor cultural, el factor humano, ¿no? Y entonces en esta zona había una población que sufrió, que padeció, decía yo, el volcán. Entonces ellos probablemente tienen otra perspectiva diferente del volcán. Sí, claro, a la distancia pues vamos a conmemorar, pero estamos conmemorando en serio. O sea, sí es la memoria de esta gente, porque son sus padres, sus abuelos, etcétera, ¿no? En ese sentido, no sé, Pedro, tú has trabajado mucho en esas comunidades. ¿Cómo lo ven ellos, no? Sobre todo la gente mayor. ¿Cómo lo expresan? Oye, pues nos surgió un volcán y estuvo bien divertido, ¿o qué piensan? Bueno, pues es muy difícil hablar por alguien, ¿no? ¿Qué piensan ellos? Por supuesto te quedas con las impresiones. Yo creo que hay que ir a platicar con cada comunidad, todas son diferentes. La comunidad de San Juan, ahora nuevo, San Juan Parangaricutiro, Calzón, antiguo pueblo de Paricutín, Angahuan, que ahí he estado, a pesar de que todos sufrieron, incluso Sacán, Cirosto, todos sufrieron el impacto del volcán, pero todos siguieron un proceso diferente, de éxodo, y lo sufrieron o por la distancia o por cómo los movilizaron de ahí, cómo los sacaron de ahí a veces. Entonces, eso marca pautas definitivamente trascendentales en las diferencias de pensamiento, de concepción, de cómo ver ese volcán Paricutín, cómo incluso ver su región, porque además viene después el otro aspecto. Ahorita estamos hablando de 80 años, allá, sobre todo en Angahuan, todavía ocurre que son mamás a los 15 años, entonces, ¿cuántas generaciones nuevas hay? Muchas. Y cuánto hablaban los viejos con los jóvenes, y cuánto ha habido efectivamente una transmisión, una oralidad, digamos, que haya tenido, digamos, pues puntos fijos, puntos claros y clave de todo.
Entonces, cierro esta reflexión, nace en 2014-2015, cuando llevamos el proyecto de retorno a Paricutín, donde se crea una caja objeto para llevarles a ellos y donde descubrimos que generacionalmente la percepción es diferente. Es decir, entre jóvenes, entre niños y ancianos que todavía vivían en aquel tiempo. Es bastante diferente, a veces es un recuerdo vago, para muchos niños ya ni siquiera es saber que es un volcán, como a su vez todavía ancianos nostálgicos que pueden llorar incluso pensando a lo que ocurrió. Y entonces, bueno, pues precisamente con esta motivación, digamos, es que las actividades se busca que ahora nosotros nos desplacemos en un verdadero retorno al Paricutín, y esta maravilla natural de la cual se habló a nivel áulico en las academias y todo, y que siempre ha sido motor del turismo, pues que por primera vez efectivamente pudiera haber un flujo de información respetuosa y llegar con ellos a conmemorar. Conmemorar no quiere decir festejar necesariamente, claro. En efecto, y entonces en esta ocasión, como lo hemos venido haciendo ya desde hace años, pues esta conmemoración del 80 aniversario se va a llevar pues en 5 sedes diferentes. Va a ser en la comunidad de Calzoncin, en la comunidad de Angahuan, en la comunidad de Nuevo San Juan. Ellos tienen sus propias actividades, en la universidad con algunos académicos intercalamos algunas actividades, de hecho va a ir el Colegio de Michoacán también, y estas actividades son juegos en la plaza, como también pues algunas pláticas con ellos, y en la excursión, en esta ocasión va a haber 2 excursiones, una el 17, viernes 17, que realizaremos con ellos, con una actividad artística que se va a llevar a cabo en el cráter. Y aquí en Morelia se recupera, ya teníamos tiempo que no lo habíamos hecho, parte por la pandemia también, pero ahora pues va a haber mucha actividad también con el Congreso Geológico, con presentaciones artísticas. En el Museo de Historia Natural va a haber un videomapping que van a realizado por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes con su maestra Ana Lourdes López, y pues vamos a tener también la coincidencia, el privilegio de tener en nuestras manos los ejemplares en papel de un libro que se llama Paricutín, Saberes y Memoria, que se presenta en el 15 en el Museo Regional, el 15 de febrero, que es un miércoles, y también, bueno, pues va a haber obviamente otras actividades como exposiciones de fotografía en todos lados. Esto quiere decir que va a haber, bueno, pues por alrededor de una semana, poco más, pues va a haber una serie de actividades, pues científicas, culturales, definitivamente cultural en todo el sentido de la palabra, porque vamos a estar en las comunidades y eso implica que ellos intercalen los cúrpites, que intercalen niños que hacen danza, que hagan su ceremonia de apertura de su evento. Es decir, hay realmente una actividad que pues la gente, si los interesados puedan entrar a partir de hoy en la tarde, que lo voy a subir a la página de la Universidad de Michoacán, la de paricutinumich.mx, pueden acceder, y en la primera parte de la página principal vamos a subir el programa completo, que son cerca de 17 páginas, porque es mucha actividad de todas las comunidades, y pues además de ahí van a derivarse algunas páginas donde puedan tener pues, mejor información. Sí, nosotros vamos a replicar todo el programa para el auditorio, para que pueda revisar. Sería muy interesante que pudiera ir a las comunidades, porque va a haber una diversidad de conmemoraciones. Sí. Es decir, cada quien lo ve de manera diferente y va a presentar parte de esa visión. Pero bueno, en Morelia también está la del Museo de Historia Natural, el día 20. El día 20, la presentación del libro. Y bueno, mucha información. Este programa es parte ya de esas actividades. En la parte académica, digamos, en los interesados en ciencias de la Tierra, que incluye el aspecto biológico y el aspecto social, esto que comentábamos hace un momento, de que ahí hay gente, y entonces tiene una consecuencia. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué presentan? ¿Quién puede asistir? Claro, vienen expertos, vienen académicos, pero
si yo quisiera entender un poco más, ¿hay acceso? ¿Se va a transmitir? ¿O cómo está, Gaby, esta parte? Se está organizando un congreso internacional para conmemorar estos 80 años del Paricutín en conjunto con la UNAM, la Universidad Michoacana y el INA Michoacán. Y bueno, van a hacer una serie de conferencias científicas, como menciones de diferentes temas, de vulcanología, de paleoambientes, de geopatrimonio, de peligro volcánico, de riesgo volcánico. Y bueno, se puede inscribir todo público, todos los que gusten. Toda la información está en la página paricutin80.geofísica.unam.mx. Y bueno, pueden inscribir al congreso, pero también hay una serie de actividades culturales y excursiones que no es necesario inscribirse o estar inscrito en el congreso para participar en ellas. Por ejemplo, se va a hacer un concurso que se llama Feliz Cumpleaños Paricutín, que consiste en redactar cartas sobre sus experiencias, sobre sus vivencias que tuvieron, por ejemplo, de niños cuando sucedió la erupción, o de cómo afectó a sus vidas. Y estas cartas pueden ser redactadas tanto en español como en purépecha. Y bueno, se cierra la convocatoria el próximo lunes 13, así que todavía tienen tiempo para redactar su carta, los que gusten. Otra de las actividades que se va a hacer también es la excursión al Paricutín, tanto a pie como a caballo, y también el INA va a organizar una excursión a los pueblos alrededor del Paricutín y a las ruinas nada más. También hay una serie de excursiones antes y después del Congreso. Una es aquí en Morelia y sus alrededores sobre la geología, otra se va a hacer en Zacapu, otra en el Xitle y el campo Chichinautzin en Ciudad de México, otra en el campo volcánico de Jalapa, al oriente de México. Entonces, bueno, hay diferentes opciones también para los que quizás no se vayan a inscribir al Congreso. También están esas actividades. Se va a llevar a cabo el Congreso en 3 diferentes sedes. El primer día se va a llevar a cabo en la UNAM Campus Morelia. El segundo día de conferencias en el Centro Cultural de la Universidad Michoacana, en el centro de Morelia. Y el tercer día de conferencias va a ser en el Teatro José Rubén Romero de la Universidad Michoacana también. Que será siempre bien interesante ir a una excursión a un volcán con vulcanólogos, ¿no? Sobre todo si se apasionan y empiezan a discutir ahí muy bien. Eso estaría genial, ¿no? Atestiguar ahí la erupción académica en esa parte. ¿Tú cuándo conociste el Paricutín, Boris? Bueno, escuché hablar de Paricutín la primera vez cuando yo estaba en maestría, como hice la maestría en vulcanología. Entonces, era como en 2009. ¿En Europa? No, en Camerún. ¿En Camerún? Sí, el profe sí lo mencionó, pero no entramos nada en detalle. Solamente dijo, es que algunos de los volcanes chiquitos de ese tipo y que es muy famoso en el mundo, pero no entramos en ningún detalle en este caso. Entonces yo sí sabía desde ese momento que sí había un volcán famoso en el mundo que se llama Paricutín. Pero él, como era como vulcanólogo de volcanes más grandes, entonces estaba ahí con el Tambora, estaba hablando con el Krakatoa, eso era su pasión. Mi asesor de maestría en su momento era como uno de los alumnos de Uri Schminke. Entonces esos de los volcanes más grandes. Entonces toda su pasión era de hablar de los cráteres, ¿cómo se llaman? Las calderas volcánicas. Entonces ahí todo el interés es por allá. Pero cuando me llevó al campo, por ejemplo, esa es una parte de la historia que siempre me interesa, y decir por qué yo sí me interesé en volcanes más chiquitos, ¿no? Entonces fuimos a excursiones, salí del campo volcánico, y yo me quedé ahí ¿cómo se llama? Con la boca cerrada, enfrente de un cráter volcánico que me dice, ese es un volcán. ¿Cómo cree? Estoy viendo como casi un mar enfrente de mí y me dice que es un volcán. Entonces era un lago volcánico que tenía casi 3 kilómetros de diámetro. Entonces me dijo, ese es un volcán. Digo, y no hay estudio. Lo malo es que no había ningún estudio sobre el volcán. Bueno, entonces lo voy a estudiar. Ahí me puse a investigar los mares
Y de ahí me enamoré de los volcanes más chiquitos, que es el caso de Paricutín, o sea, tratar de entender los volcanes que le llaman monogenéticos. Y como les comenté aquí en la discusión, que en un momento, cuando terminé mi tesis, me di cuenta que sí había eventos volcánicos de este volcán que no corresponde a lo que se cuentan de los volcanes de pequeño tamaño, que esos volcanes de pequeño tamaño se les considera como volcanes de una sola erupción y ya se acabó. Entonces, cuando yo hice la estratigrafía, encontré paloesuelos primero, entre dos paloesuelos, entonces tenía 3 episodios volcánicos en ese volcán, entonces que ya no tenía nada que ver con el monogenético. Y llegué a México y fui a estudiar otro volcán por ahí en Puebla, y casi no es que se me repetían las cosas, ¿no? Pero aquí no estoy viendo paloesuelo, pero la estratigrafía y la composición química y todo me hace ver que este volcán a lo mejor no es tan monogenético como monogenético, me está diciendo. Y al Paricutín, sí, la historia, yo no lo conozco muy completamente, todavía estoy yo como apropiándome poquito a poquito de la historia de Paricutín, porque sí, esta parte de que sí estoy viendo 2 volcanes, que según está clasificado como monogenéticos chiquitos, pero mis estudios me demuestran que ahí hubo como 2 o 3 veces. Entonces, ¿qué pasó con el Paricutín? Sí, la historia es clara porque eso sí lo vivió. No hay forma de que yo llegue ahí a decir, inventar de que, no, es que hubo 3 erupciones diferentes, no sé qué, porque eso sí se vivió. Es una joya para los vulcanólogos para tratar de comprender realmente cómo se forman los volcanes monogenéticos. Por eso también en este congreso estoy muy seguro que va a haber mucha discusión para tratar de aclarar este punto de qué tan monogenético son esos volcanes monogenéticos. Muy bien, y yo preguntaba con un poco de jiribilla para que veamos que este volcán puede decirnos todavía muchísimas cosas en todos sentidos, no solamente en el aspecto geológico, sino también ecológico, social, histórico, y recuperar la memoria es un aspecto fundamental, ¿no? Tenemos ahí un laboratorio viviente, ¿sí? Tenemos gente que lo vio, que atestiguó todavía por fortuna, o que son los hijos de quien atestiguó el proceso, seguramente pues lo vivieron, lo siguen viviendo. Entonces es una conmemoración muy importante. Yo quiero agradecerles de nueva cuenta este anuncio. Revisen los programas en las páginas que van a aparecer por ahí para pues que vayan a diferentes eventos. No necesariamente tienen que ir a todos, habrá algunos que les llamen más que otros, pero todos van a estar hechos frente a un fenómeno único en el mundo y que pues vale la pena enterarnos, ¿no? Les agradezco, Pedro, Boris, gracias por estar por aquí, y bueno, pues ya iremos a darnos una vuelta y ya luego les preguntaré otra cosa fuera del aire. Gracias a todos. Gerardo Ochoa, no te desesperes, ya terminamos. Gracias al Sistema Michoacano y a Radio Nicolaita, y pues nos vemos por aquí. No nos descuide, que hay siempre temas interesantes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.